Hola Dante, Gustavo, es Gonza, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va todo? buen día. ¿Bien Bien, vos? casi, bien, bien, veo que casi todos han apagado su micrófono respetuosamente, así que va a ser un soliloquio, me parece esto. Gonza, Bueno, aprovecho y te comento a vos, hoy me termino de enterar cómo tengo los horarios la semana que viene y la primera parte sería la patología benigna de mama, la que vamos a abordar el bien. martes. ¿Está? Ujú. Y Bárbaro. ya queda establecido para los chicos del grupo. ¿Y a las 7:30 como antes? Vemos, yo eso te lo termino de. Ah, dale, Yo creo que lo más temprano va a ser a las 8, no a las 7:30. Por lo menos le vamos a ganar media hora, Gonza. dale. ¿Está? Pero si es que se confirma que hay que asistir durante toda la semana al ministerio. Buenísimo. ¿Sí? Pero a la tarde lo sé. Eh, Arrancamos por las dudas. Me fijo, denme un segundito. Bueno, van a tener en el, ahí me fijo, hasta acá, por lo menos llegamos. Van a tener en el chat un ID y la contraseña por si no nos alcanza el tiempo en esta primera parte para unirnos nuevamente. Lo único que sucederá es que tenemos que salir de esta reunión e ingresar a la siguiente, pero si no nos alcanza el tiempo estipulado de 40 minutos, estaríamos ya habiendo generado una segunda reunión. Ahí vamos. Les debería haber llegado a todos el chat. En todo caso, si se fijan en reacciones, me ponen el pulgar para arriba si es así. ¿Seguro que lo mandaste antes? Sí, pero vuelvo a. Ahí vamos. Va de vuelta. Ahí está. Llegaban los de la sala de espera. Ahí hay alguien más. Ahora sí estamos Dante. Perfecto. Ahí va de vuelta. Quedan dos chicos por ingresar, una chica por ingresar y ya arrancaríamos. Recién se está sumando. Bien. El tema del día, dame un segundito. Llegamos. Queda más gente todavía en la sala de espera. Ahí está. En virtud de la hora empezamos entonces con el seminario de hoy que, como ven en el título, va a tratar sobre
cuál debe ser el estudio o el modo de estudiar a una pareja que es infértil. Con respecto a esto, lo primero que tendríamos que hacer es definir infertilidad. Según la OMS, desde el año 1992 es lo que menciona la diapo, la incapacidad de una pareja de concebir o de llevar a término un embarazo luego de un año de relaciones sexuales. Aquí faltaría poner frecuentes sin método anticonceptivo. Lo de frecuente tiene que ver con el intervalo entre las relaciones para considerar que una pareja a lo largo de un año se ha expuesto a la posibilidad de quedar embarazada. Y esto tiene que ver con el hecho de que si la frecuencia es cada 48 a 72 horas, se considera frecuente, vale decir que OMS considera frecuente 3 relaciones sexuales por semana. Al cabo de un año de haber mantenido aproximadamente esta frecuencia, el hecho de no conseguirlo convertirá a esta pareja en infértil. Hay un término a discurrir en esto, que es la esterilidad, y en esto hay dos tipos de posiciones con respecto a cómo definir la esterilidad. Algunos la definen como una especie de infertilidad permanente, vale decir que sería aquella pareja que independientemente del plazo sería incapaz de concebir, y esto tiene que ver, por ejemplo, con situaciones como la azospermia en un varón, que independientemente del tiempo que transcurra no va a lograr embarazo, o por ejemplo una agenesia uterina en la mujer, donde independientemente de su capacidad gametogénica tampoco conseguiría un embarazo espontáneamente. La aparición de técnicas de fertilización asistida ha hecho bastante relativo y ha reducido notoriamente la cantidad de esterilidad. No obstante, esa diferencia entre esterilidad y fertilidad permanece. Consideraríamos entonces que todas las parejas infértiles están dentro de la esterilidad, pero no todas las parejas infértiles son estériles, como para tenerlo presente. Respecto de el porcentaje de aparición de esta patología, un segundito que hay más gente por entrar, y hasta acá llegamos. Respecto al porcentaje de aparición, es aproximadamente del 8 al 10% de las parejas que de algún modo van a experimentar un tipo de infertilidad. Esto para el 2002, cuando en realidad fue un artículo del British Journal, implicaba el 50 a 80 millones de personas a lo largo del mundo. La infertilidad se va a... Un segundito, hay más gente. Ahí está. La infertilidad se va a dividir en primaria o secundaria. Va a ser primaria aquella pareja que no ha presentado embarazos, o fíjense que está ahí en barra, partos previos, porque también para muchos autores la infertilidad incluiría aquellas parejas que consiguen embarazo pero que no son capaces de obtener un feto viable. ¿Entendido por un feto viable? Aquel que sea capaz de subsistir fuera del vientre materno. Por esto implicaría los abortos precoces y los abortos de mitad de embarazo, que no son capaces de llevar ese bebé a la cuna, para que me entiendan. ¿Sería secundaria esta infertilidad? Sí. Hay antecedentes de embarazos y partos a término previamente. De todos modos, esto también es relativo porque puede haber una infertilidad primaria de uno de los elementos de la pareja, de los integrantes, y secundaria en otro. El ejemplo de una pareja que el varón ha logrado ser padre en una relación anterior y en esta relación con esta mujer no lo. Hay algunos conceptos que está bueno aclarar. El primero es lo que se conoce como la tasa de fecundidad, y que es la posibilidad que tiene una pareja de conseguir un embarazo por ciclo, por intento, y que está en el orden de espontáneamente en el 20 al 25%. Esto es una tasa basada en todas las edades maternas.
claramente es un promedio de todas las edades maternas, es mayor entre los 20 y los 25 años y decrece notoriamente a partir de los 35 años. Se reconoce, decíamos desde la definición, que la fertilidad es la capacidad de parir un recién nacido vivo, y se estima que aproximadamente un 10% de las parejas fértiles, sin la utilización de métodos anticonceptivos, no van a embarazar en el primer año. Vale decir que serían fértiles, pero por definición entrarían o serían pasibles de ser estudiadas, y un 5% no lo va a hacer dentro de los 2 primeros años. Esto también es una curva que muestra la tasa acumulada de embarazos, o sea, la tasa de fecundidad, si quieren, a lo largo de un año, pero de vuelta es una curva promedio, es distinta esta curva en pacientes de 25 años que en pacientes de 40 años, claramente es distinta. Pero en el promedio, habíamos mencionado ya que el 25% de las parejas, entre un 20 y un 25, van a obtener el embarazo en el primer mes, un 63% lo van a estar haciendo a lo largo de 6 meses, nos estaríamos ubicando ahí. Un 75%, como también lo vemos, lo va a lograr en el 9º mes, y finalmente al año un 80 a un 90%, dependiendo de la serie que leamos, van a ser aquellas parejas que normalmente van a conseguir un embarazo. El resto, todos los que no lo hayan conseguido, entran dentro de la definición de infertilidad por lo menos. En esto es importante identificar cuáles son las causas, esa es la tarea del médico, identificar las causas que llevan a que esta pareja no logre embarazo. Las causas se van a dividir históricamente en masculinas, femeninas, mixtas, y dejamos un apartado para lo que aquí aparece como inexplicado, y que sería lo que se conoce como ESCA o ISCA, que sería la infertilidad sin causa aparente. Van a seguir leyendo en los libros un término que se está tratando de despojar, que es el que mencionábamos hoy, el de esterilidad, porque implicaría para esa pareja la incapacidad permanente de conseguir embarazos, y por lo tanto uno prefiere mencionar la infertilidad sin causa aparente, que llevaría este 10%. Como ven, un 30% es un factor masculino puro, un 10% asociado a la espermomigración, lo cual implicaría que un 40% de las veces la responsabilidad es masculina, y del 50% que le cabe a la mujer, el 30% se trataría de factores útero-tubo peritoneales, y un 20% de factores hormonales, endócrinos, o como mencionan aquí, ovulatorios. Es entonces función del médico tratar de, número uno, identificar claramente cuáles son las causas que llevan a la infertilidad, y proponer que el tratamiento sea lo más ajustado posible al diagnóstico que hemos logrado en el primer paso, con el menor costo posible también para la paciente, y considerando dos variables: la edad de la paciente y el tiempo de evolución de la enfermedad. Son 2 elementos a tener en cuenta. Los resultados van a depender, claro, de que hagamos una adecuada selección de las parejas, a quién tratar, a quién no, y que seamos muy precisos a la hora de monitorear la respuesta ovárica, tratando que el tratamiento sea adecuado, insisto, a cada caso en particular, y no un tratamiento uniforme para todos. ¿Cuándo comenzar el estudio? Como dijimos, y por definición, después de un año, luego de coitos regulares, esto es, frecuentes, y en donde no se hayan utilizado métodos anticonceptivos. ¿Dónde deberíamos iniciar antes el estudio? En pacientes que tengan ellas más de 35 años, empiezan a aparecer estudios donde, si el varón fuese quien tiene más de 45 años, entraría también en esta consideración de no demorar mucho más de 6 meses la obtención espontánea de embarazo, y si no lo logran en 6 meses, comenzar su estudio si el varón tiene 45. Por lo pronto hoy, lo que está establecido es que empezaríamos a los 6 meses en mujeres mayores de 35. Y también, obviamente, en pacientes donde uno ya, como parte del interrogatorio del examen físico, encuentre una causa posible de infertilidad, no vamos a dejar que busquen un año para recién ahí empezar el estudio, y entre otras causas estas serían los ciclos oligoamenorreicos, como por ejemplo en el síndrome ovario poliquístico,
o los antecedentes de enfermedad tubaria porque hayamos recabado en la historia clínica que esta paciente tuvo epías a repetición, o alteraciones uterinas anatómicas por alguna ecografía previa que nos informe, entre otras cosas, pólipos o miomas submucosos, el diagnóstico previo de endometriosis o antecedentes claros de patología masculina. En todas estas circunstancias no sería nada indicado esperar un año para iniciar el estudio. Como siempre, y desde los remotos tiempos de la medicina histórica, empezamos por la anamnesis y seguimos por el examen físico como primeros pasos y fundamentales a la hora de el enfoque de cualquier patología. Esta no escapa a eso y por lo tanto empezaremos por un interrogatorio y por un examen físico. Detrás de eso tendríamos que orientar la búsqueda de estudios complementarios, sean estos de laboratorio o de imágenes. Aprovechar esa consulta de infertilidad para iniciar el asesoramiento preconcepcional, esto es, invitarlos a la toma del ácido fólico. Recordemos que hay un 5% de pacientes que verdaderamente no serían infértiles, que van a conseguir su embarazo a lo largo del segundo año de búsqueda, y si nosotros comenzamos el estudio en el primer año, esas pacientes, esas parejas, pueden ser las que entren en ese 5% y van a obtenerlo espontáneamente. Por lo tanto, no tenemos que dar por asentado que si no damos un tratamiento no van a conseguir embarazo, y esto es lo que hace que uno recomiende el uso de ácido fólico también, por si lo obtienen espontáneamente. Tenemos que orientar desde la primera consulta sobre sus posibilidades reproductivas, que tiene que ver con esto que mencionamos acá, con un pronóstico, y de vuelta tenemos que tener para esto tener en cuenta la edad de la paciente, la duración de la infertilidad, y lo que hayamos obtenido de la anamnesis del examen físico. El punto que está apartado es fundamental, y es que, como vimos, entre un 30 y un 40% de las veces la responsabilidad es masculina, y por lo tanto la evaluación inicial debe ser simultánea en ambos miembros de la pareja. Hay muchas veces se supone que un 30% de las veces que la infertilidad es mixta, y por lo tanto no tiene sentido estudiar primero a la mujer, descartar que sea ella y recién empezar por el varón, sino que desde la primera consulta debemos hacer un estudio de ambos integrantes de la pareja. La parte superior es lo que hace a los antecedentes personales que vamos a recabar tanto en la mujer como en el varón, que tiene que ver con lo que mencionábamos hoy, edad, con los años de infertilidad, las cirugías previas que reporten. Esto de hospitalizaciones previas tiene que ver, obviamente, con hospitalizaciones vinculadas con elementos que pueden llevar a sospechar una infertilidad, como pudiera ser, por ejemplo, los antecedentes de PIA, que lo habíamos mencionado, o algún tipo de cirugía abdominal en la mujer que pudiera generar adherencias tuboperitoneales. Y claramente antecedentes metabólicos generales como diabetes, hipertensión y otros tipos de enfermedades renales, hepáticas, tiroides, hematológicas o, como bien menciona ahí, neurológicas. En cuanto a lo específico de antecedentes ginecológicos o ginecobstétricos, deberíamos preguntar a la mujer, su menarca, obtener datos de si tiene ciclos regulares, la utilización de distintos métodos anticonceptivos, el antecedente de dismenorrea, por la posibilidad de que esto nos lleve al diagnóstico de una endometriosis, el hirsutismo, por lo que mencionábamos hoy, como uno de los datos de presentación del síndrome ovario poliquístico, la galactorrea, que esto nos pondría sobre la pista de una hiperprolactinemia, la dispareunia, de vuelta nos pondría sobre la posibilidad de que esto se trate o de una impotencia coebundi o de una endometriosis, el dolor abdominopelviano, en aquello que llamamos una EPIC o enfermedad pelviana inflamatoria crónica o endometriosis también, y la exposición a distintos tipos de infecciones de transmisión sexual. Alergias, entiendo esto, cualquiera vinculada a las asociadas con infertilidad, y hábitos como el tabaco, alcohol, dieta, ejercicio u obviamente pautas de adicciones. ¿Qué medicación está recibiendo? Y también tomar una idea sobre el entorno emocional y psicológico de la paciente, en lo que haría a las condiciones de estrés que pudieran estar rodeándola. Con respecto al varón, lo que nos van a interesar son los antecedentes quirúrgicos de vuelta vinculados
al aparato urogenital, los antecedentes de criptorquidia, sobre todo no resuelta en la primera infancia, infecciones genitales previas, obviamente que en el varón la aparición de una parotiditis desde la adolescencia, donde puede generar lo que se conoce como el toque testicular, de vuelta, igual que en la mujer, enfermedades metabólicas y endocrinológicas, traumatismos testiculares, hábitos, la medicación, el estrés, y una cosa muy importante que es la ocupación. Hay profesiones y ocupaciones que ponen al varón en condiciones de temperatura extrema, tanto sea el calor y el frío, y están visto que este tipo de ocupaciones, como por ejemplo aquellos que trabajan en frigoríficos, dentro de las cámaras frigoríficas, o los que trabajan en contacto con calor, como por ejemplo serían los que están en contacto con hornos de ladrillos, de pizzería u otras fuentes de calor, tendrían menores capacidad fértil. Una vez obtenido esto en la anamnesis, pasamos al examen físico femenino, donde nos va a importar el peso, la talla y su relación expresado en el índice de masa corporal, recabar su tensión arterial, los signos de exceso de andrógeno, esto es el acné, el hirsutismo, y un examen de las glándulas tiroides, una palpación tiroidea y abdominopelviana en búsqueda de cicatrices que pudieran haberse omitido, por ejemplo, en los relatos de las cirugías y que uno encuentre como posibles causas de alteraciones tuboperitoneales. No tenemos que dejar de tener en cuenta que estamos frente a una pareja que busca embarazos y aprovechar para hacer los estudios prenatales, y esto es toda la serología que consideremos necesaria y que está ahí expresada, como la rubiola, el toxo, la HIV, la hepatitis B, la C y la sífilis. Y también no tenemos que dejar en cuenta que puede ser uno de de los motivos de contacto que tenga esta paciente, sobre todo en el sector público, con el sistema de salud, y actualizar un examen mamario y Papa Nicolau si no lo tuviese dentro del año. Como mencionábamos hoy temprano, iniciar la suplementación de ácido fólico a razón de 1 miligramo por día. Con respecto a los estudios, denme un segundito que todavía hay dos más para unirse. Ahí está. Con respecto, decíamos, a los estudios complementarios, tenemos factores ovulatorios y endocrinos que estudiar. Tenemos un factor tuboperitoneal y uterino y un factor masculino, que son los tres puntos de abordaje del enfoque que deberíamos darle a una pareja que consulta por infertilidad. Específicamente, en lo que hace al estudio del factor ovulatorio endocrino, una de las metodologías diagnósticas que se recomienda para evaluar ovulación es el monitoreo ecográfico transvaginal. Por un lado, para la evaluación del desarrollo folicular, esto se haría en fase folicular temprana y sobre todo con el recuento de folículos antrales, que ya veremos que forma parte también de una evaluación de la reserva ovárica. A partir del día 8, en lo que se conoce como el seguimiento del folículo dominante, y a partir de la desaparición de este folículo dominante, inferir la evidencia de ovulación y la formación del cuerpo lúteo. También pudiéramos ver en ese mismo momento la aparición de escaso líquido libre en el fondo del saco de Douglas, que confirmaría la ruptura folicular. Entonces esto va a permitir, mediante signos preovulatorios, también en los casos de tratamientos básicos, predecir el momento en el que aproximadamente puede producirse la ovulación y orientar a la pareja a que busquen con un coito programado el día de mayor fertilidad de ese ciclo. ¿Cómo también podemos hacer para evaluar ovulación? A través de la medición, el dosaje de la progesterona sérica, en la fase, en este caso lútea media, entre el día 21 y 23, buscando que el valor sea superior a 3 nanogramos, con lo cual nos habremos asegurado ovulación. No obstante, cada vez hay más artículos que mencionan a los 10 nanogramos como que esa ovulación sería satisfactoria, o sea, no solo hubiera ovulado, sino que sería una ovulación que permitiría claramente descartar el factor ovulatorio como una causa.
La determinación del LH es también un signo de ovulación, y desde la aparición de kits comerciales muy similares al principio con el que se realizan los test de embarazo, se pueden realizar test de ovulación seriados hasta que la aparición de 2 rayitas, igual que si se tratase de un test gestacional, estarían avisándole a la pareja el inicio de su ventana de fertilidad, que dependiendo de algunos autores oscila entre los 2 y los 6 días. Dejamos predeterminadamente de lado aquí la medición de la temperatura corporal basal. Es algo que desde hace unos años en todos los centros de fertilidad se ha, digamos que subestimado, y por lo tanto dejado de solicitar. No obstante, en los libros van a seguir viendo que la medición de la temperatura corporal basal al despertarse y antes de levantarse es el modo de también inferir una ovulación. ¿Qué estudios complementarios también deberíamos realizar para el enfoque del factor ovulatorio? Obviamente todos los factores endocrinos que pudieran llevar a una disfunción ovulatoria, como los trastornos tiroideos, que se evalúan a través de la TSH y de la T4 o de la T4 libre, alteraciones de la prolactina, siempre medido en condiciones basales. Hay que hacer una evaluación de FSH, LH, y si hay una sospecha de hiperandrogenismo también de las hormonas andrógenas, como la testosterona, la androstenediona, el sulfato de dihidroepiandrosterona, el 17-hidroxiprogesterona. Y también, frente a una sospecha por índice de masa corporal de insulinoresistencia o incluso de diabetes, agregar glucemia, insulinemia en ayuno y cortisol incluso. Habíamos mencionado hoy precozmente que debería evaluarse la reserva ovárica. Esto en realidad no debe evaluarse en todas las pacientes, en todas las parejas infértiles, sino en aquellas en las que uno presume que van a necesitar de fertilización asistida, y sobre todo si esta es de alta complejidad. En este caso, eso va a permitir inferir si vale la pena que esta pareja intente la fertilidad con óvulos propios o serían pasibles de ovodonación. Por lo tanto, es muy importante la evaluación de la reserva ovárica. Históricamente se estudió con un perfil hormonal en fase folicular temprana, esto del día 2 al 3, algunos autores la extienden hasta el día 5 a esta fase, en donde pediríamos FSH, LH, su relación, el estradiol y en algunos casos también la inhibina B, una ecografía, como mencionábamos hoy, entre el día 2 y 3 del ciclo para evaluación de los folículos antrales y del volumen ovárico, que también van a ser una estimación de la reserva, pero desde hace 10 años a esta parte, el estudio más importante que hay respecto de esto es el dosaje de la hormona antimülleriana, que tiene la ventaja de que se puede hacer en cualquier momento del ciclo, no necesita estar en fase folicular temprana, y esto sobre todo es importante en los casos de, pongamos, síndromes ovario poliquístico o patologías anovulatorias, donde no podemos estar seguros que estamos en una fase folicular. Con respecto al estudio del factor tubo peritoneal uterino, el gold estándar es la histerosalpingografía, que es el registro gráfico radioscópico de los contornos uterinos y de la permeabilidad tubaria, y es el estudio inicial para identificar la patología. Esto hace que tenga un 65% de sensibilidad y un 83% de especificidad para la obstrucción tubaria. Permite evaluar lo que decíamos, la forma y el tamaño de la pared uterina, la permeabilidad tubaria y la distribución del contraste, en lo que se conoce también, una vez que permeó las trompas, en lo que se conoce como factor adherencial. La laparoscopía, que permite obtener una información complementaria siempre que la histerosalpingografía nos haya puesto sobre algún defecto que pudiera complementarse por laparoscopía. Se tiende cada vez menos a solicitar una laparoscopía en pacientes mayores de 35 años con ESCA, o sea que lo que nos llevaría a una laparoscopía son alteraciones en la histerosalpingografía o sospechas de endometriosis o epías a repetición que pudieran generar una infertilidad con causa. La histeroscopía, esto es en el caso que la histerosalpingografía hubiera dado imágenes de falta de relleno, y esto permitiría evaluar pólipos
o miomas submucosos en la cavidad o tabiques que se podrían hasta resolver por resectoscopía. Hay otros estudios como la ecografía, la esterosonografía y la hidrolaparoscopía transvaginal que están postulados pero que no tienen tanta utilidad actualmente. El factor tuboperitoneal entonces lo haríamos con la histerosalpingografía, con lo que se conoce como prueba de Cote, que es la aparición final del material de contraste en el fondo del saco de Douglas, lo que habrá confirmado que el contraste pasó a través de las torres. Lo que mencionábamos hoy, queda en consideración el uso de la laparoscopía para pacientes con infertilidad sin causa aparente menores de 35 años, no para mayores. El factor cervical se estudia a través del test postcoital y del cultivo del moco cervical. Y también una postilla porque hay cada vez menos evidencia de la utilidad del test postcoital. Hay algunos centros que todavía lo solicitan y hay muchos que empezaron a obviarlo. Sí, el cultivo del moco cervical buscando micoplasma, ureaplasma y clamidias, pero también empiezan a aparecer reportes sobre que su presencia no necesariamente tendría que implicar infertilidad, porque han aparecido artículos donde parejas con presencia de clamidias y ureaplasma consiguen embarazos sin inconveniente. El factor masculino, como dijimos hoy temprano, tiene que iniciarse su estudio simultáneamente con la evaluación de la mujer, y el espermograma sigue siendo el estudio básico. Con respecto a esto, lo que quiero presentarles es el nuevo... Denme un segundito. No lo tengo accesible, es el nuevo espermograma a partir del año 2010, donde considera, hay tres elementos a tener en cuenta que tienen que ver con la concentración de espermatozoides, que sería normal ahora hasta 15 millones por mililitro, 20 era el anterior, 15 es el límite actual. La motilidad total, que con el 40% sería de móviles, estaría bien, entendiendo por móviles a los traslativos rápidos y los traslativos lentos, y que pone, decía, en 4% la morfología con la que tiene que, obviamente, considerarse infértil a un varón. Estaba buscándolo otra vez, disculpen. Volvemos acá. Y quedan estas dos últimas diapos, que va a ser un poco el resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora y lo que tendríamos que llevarnos. La primera, hay 2 ciclos para estudiar. Con 2 ciclos tendría que sernos suficiente. En el primer ciclo deberíamos estar pidiendo las determinaciones hormonales, como dijimos, en fase folicular temprana, y una ecografía para lo que es el recuento de folículos antrales. Con respecto al cultivo, si lo vamos a hacer, este es el momento, es en el primer ciclo, y lo que mencionamos hoy, el PI o post-intercourse, por, digamos, el homónimo del test postcoito, es opcional, lo mismo que lo que hablábamos de los kits urinarios para la evaluación del pico de LH. La ecografía preovulatoria también es un método opcional, esta es para evaluar ovulación. También puede ser una eco de fase lútea media opcional, pero sí pediríamos una progesterona. Aparece como opcional si es que utilizamos la eco, pero si no hubiéramos utilizado esta eco, la progesterona sería lo que tenemos que pedir en día 21. Y obviamente en un primer ciclo tendríamos que pedir un espermograma. Con respecto al segundo ciclo, lo dejaríamos para la solicitud de una histerosalpingografía entre el día 7 o a partir del día 7 y hasta el día 11, y un nuevo espermograma en el caso de que el primero hubiera sido
patológico, si el primer espermograma es normal, no es necesario pedir uno segundo. Creo que con esto estamos. Abran si quieren el micrófono para alguna duda que tengan. Gonza, vos que sos un poco el representante. No, Dante, por mi parte, bastante claro. Estamos. No sé. Duda abierta, si quieren abran el micrófono, alguna pregunta, y está por cortarse, por eso apuré sobre el final. Si quieren, abrimos para una segunda reunión, pero quedo a su disposición. Profe, en esto de los estudios de los ciclos, entonces, Sí. es en un mes se hacen todos esos estudios y en otro mes se hacen todos esos otros En el estudios. segundo ciclo lo usarías para el salpingografía y repetir el espermograma si vino anormal. El diagnóstico de infertilidad masculina se hace con 2 espermogramas, pero si uno solo es normal no es necesario pedir el segundo. Gracias. La histerosalpingografía se pide en la fase folicular para evitar que si pongamos en ese ciclo se consigue el embarazo y nosotros lo hacemos en la fase lútea, si hacemos la histerosalpingografía podríamos estar llevando el embrión que venía a implantarse al peritoneo y generar un embarazo ectópico. Por eso se hace en la primera fase y por eso preferimos hacerlo en el segundo ciclo. Y el espermograma, verán ahí que se pide en la segunda fase, porque necesita un periodo de abstinencia, y en la fase lútea no tendría problema tener abstinencia, sí en la fase folicular, porque estaría privando esa obtención de la muestra de un coito posiblemente fecundante. Porque recuerde que en el segundo año son periodos de estudio, pero también pueden ser periodos de consecución de embarazo espontáneo en un 5% de la pareja. Dante, ¿hay algún, viste lo que es la anamnesis de antecedentes familiares o algo de eso? ¿Hay algún dato importante que vos digas, bueno, tiene antecedentes familiares de también infertilidad, por decirte? ¿Habrán visto ustedes? ¿Hay algo de eso como la diabetes, por ejemplo, que es, che, la mamá tuvo diabetes gestacional? Bueno, acá es muy probable. ¿En este caso sucede o no? No, primero porque lo que mencionábamos hoy, los infértiles suelen no dar descendencia, claro. Entonces, por un lado, pero algunos factores de infertilidad, algunos como pudieran ser el síndrome ovario poliquístico, pudiera repetirse. Y en este caso, en general, recordemos que el síndrome ovario poliquístico es muy difícil que llegue a la consulta, si bien es posible, pero es difícil que llegue por infertilidad. En general ya ha consultado antes, porque sus ciclos no vienen siendo regulares. Lo mismo pasa con la endometriosis. Estas eran patologías que en la década del 60, 70 eran causa de consulta, pero desde que se primero masificó, digamos, y se divulgó el conocimiento, hace que las mujeres consulten más rápidamente por los dolores pelvianos y por las irregularidades. Claro. Bueno, gracias. No, de nada. Nos dice que nos queda menos de un minuto, así que si no tienen más preguntas, nos podemos despedir. Dale, Dante, muchas Bueno, gracias. chicos, buen fin de semana para todos. Aguante. Suerte. Chao, Santiago. No, gracias. Chao, chicos.